Buenas, mi nombre es Jorge Alejandro Jiménez Jerónimo y hoy les hablaré acerca del nuevo orden internacional. Buenas tardes profesora Dalia Margarita, esta es mi evidencia 3. Comencemos. Sucesos de las últimas décadas. A partir de la década de los 90, después de la crisis del bloque socialista, surgieron algunos de los eventos más significativos de los últimos años y del mundo. Empecemos con la reunificación de Alemania en 1989, cuando la Alemania socialista, que la democrática, cayó y simbólicamente con el muro de Berlín, y así las dos partes de Alemania se juntaron en una sola. También surge la Unión Europea, que fue la conformación de los principales estados de Europa. Al inicio eran 13 y conforme fueron pasando los años también fue creciendo, iniciando un modelo de globalización. Se crea la Comunidad de Estados Independientes con las 14 federaciones que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dando fin a esta nación. Se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual da inicio al neoliberalismo económico. También inician las guerras yugoslavas tras la caída del muro de Berlín, pues en esta nación, Yugoslavia, habían 6 etnias principales como son Serbia, Montenegro, Eslovenia, Croacia y otras. Estas trataban de separarse de Yugoslavia, al final lo lograron. También se dio la guerra del Golfo Pérsico, en la que Irak ataca a Kuwait y la ONU manda una liga de 34 naciones lideradas por Estados Unidos para contraatacar contra el líder de este pueblo, y así dando una guerra que duró solo 6 meses y en la que Estados Unidos demostró su poder mundial. También vemos los atentados del 11 de septiembre. Aquí vimos una imagen en que las Torres Gemelas fueron derrumbadas y dando inicio a la guerra del terrorismo. Y finalmente uno de los más importantes sin duda es la comercialización de Internet, cuando se crearon las redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Google+, etcétera, las cuales han abierto paso a la revolución digital. Muy bien, haremos una contextualización de esto. Primero, globalización. Según el Banco Mundial, en el año 2000, el significado más común o modular de globalización se relaciona con el hecho de que una parte de la actividad económica del mundo parece estar teniendo lugar entre personas que viven en países diferentes. Esto es, cada vez más personas de diferentes nacionalidades trabajan en una misma empresa o compañía debido a que se han abierto las fronteras entre países. Ya no es como antes, de que si eras de un país solo podías trabajar en ese país, sino ahorita varias personas pueden trabajar en un mismo lugar, que es un fenómeno económico de la globalización, de la cual hablaremos más adelante. El terrorismo, como segundo término importante de estas últimas décadas, según la Real Academia Española, es la dominación por el terror y una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir el terror. También, según Van 't Houte, la ONU menciona que la finalidad del terrorismo es infundir daños dramáticos y mortales a civiles, crear una atmósfera de terror generalmente con fines políticos e ideológicos. Esto está más claro que el agua. El terrorismo se da para hacer que las ideas de una sola secta, de un solo sector de la población, dominen sobre las demás, usando como medio para lograrlo el terror. La unipolaridad, según Huntington, citado por Arruela, es un sistema que implica una superpotencia, ninguna gran potencia y muchas pequeñas potencias. Es similar a la hegemonía en cuanto a significado, pero difiere un poco en cuanto a los medios. Cabe mencionar que la unipolaridad es el sistema mundial en el que una potencia domina a todos los países del mundo. Esto implica que tiene el mayor peso, y lo cual conlleva una gran responsabilidad. Finalmente, la revolución digital implica un acercamiento económico, político y social a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
es decir, es el cambio brusco con el tiempo de las formas de pensar y actuar de las personas gracias a la tecnología. En este caso, recordemos que una revolución es cuando cambia la manera de pensar de las personas y crea un cambio, valga la redundancia, brusco en sus formas de actuar, de pensar y en su forma de convivir con las demás personas. Ahora, por lo mismo vamos a usar unas preguntas para poder entender cada uno de estos 4 términos. Para empezar, podemos ver aquí. Vamos con una última pregunta. ¿A qué se han debido las revoluciones? Vamos con la siguiente pregunta. Disculpen por la falla técnica que hubo. Vamos a empezar con las preguntas mencionadas. La primera, ¿por qué surgió la globalización? Vamos a ver un video que nos explica detalladamente desde un punto de vista económico la globalización. Globalización se puede definir como aquel proceso de interconexión social de comercio y comunicación que afecta a todo el planeta, en donde existe un flujo constante de intercambio de cultura, tecnología e información. Muchas personas consideran que este nacimiento es nuevo, es actual, pero no es así. Es algo que existe ya desde hace mucho tiempo por la necesidad de los países para poder comprar y vender en el extranjero. Es por ello que hoy en día existen tantas marcas publicitarias alrededor del mundo que tratan de vender su mensaje al consumidor y así poder generar mayor ingreso. Pero, ¿esto es bueno o malo? En este se pueden apreciar 2 cambios importantes, positivos y negativos. En los positivos se pueden ver las exportaciones y las importaciones, haciendo así mayor ingresos a un país. En el negativo también se puede apreciar que los países ricos se vuelven más ricos, los países pobres se vuelven más pobres. También se puede hablar de la sobreexplotación de los recursos y el maltrato al medio ambiente. ¿Y vos, estás de acuerdo? Ahora veremos un poco acerca de las causas de la globalización. Es un proceso económico, social, cultural y político de gran escala. Además, la globalización es el crecimiento del mundo, ya que todos los países se encuentran en el auge de fortalecer sus economías con miras a competir con países industrializados queriendo fortalecer sus economías y poder así disminuir la pobreza. Causas de la globalización. Las causas de la globalización es la difuminación de fronteras de distancias. Los países son cada vez más interdependientes en todos los aspectos de la vida social, políticamente, económicamente y culturalmente. Además, la globalización empuja a las empresas y mercados a organizarse en redes estrechamente hilvanadas a escala planetaria. Una de las causas más frecuentes y comunes son las siguientes. 1. La mejora de transporte. Da la facilidad del traslado de personas y mercancías a escala mundial y hace accesibles espacios cada vez más alejados. 2. El progreso de las telecomunicaciones. Da la facilidad de recibir y emitir información de forma instantánea. También la conexión y coordinación entre personas y empresas, la agilización de las operaciones financieras, comportamientos sociales, ideas y modelos artísticos y culturales. 3. Generalización del sistema capitalista y la difusión de la ideología neoliberal. Las siguientes características son: se extienden las inversiones y las áreas de compraventa de bienes económicos y culturales, se globaliza el mercado laboral, el incremento del consumo de los recursos naturales, la eliminación de las barreras comerciales y facilidad de intercambio. 4. La actuación de agentes internacionales. Es verdad que las organizaciones internacionales favorecieron la globalización política y económica, como por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas. Y por último, las instituciones que fomentan la globalización. Ahora,
Los sucesos de las últimas décadas que tienen que ver con la globalización es el surgimiento de la Unión Europea, la firma del Tratado de Libre Comercio y la creación de la Comunidad de Estados Independientes, ya que gracias a esto las puertas de estos países, en este caso los de América del Norte, los ex países soviéticos y los países europeos, han podido abrir sus puertas y ya no marcar obstáculos en sus fronteras, lo cual es parte del término de globalización. Sigamos con el terrorismo. La pregunta nos marca: ¿a qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Podemos hablar un poco del siglo XX, por ejemplo, aquí tenemos la masacre de Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972 en contra del Estado de Israel, en el cual mataron a toda la delegación, o la mayoría de ella, de Israel en los Juegos Olímpicos. Esto se debió a que muchas personas radicalistas están en contra de la creación del Estado de Israel y aún lo siguen estando. Por ejemplo, los miembros de Al Qaeda están en contra de Israel. Pero a raíz de los ataques terroristas del siglo XX, podemos encontrar que los peores han estado en el siglo XXI. Y podemos mencionar como ejemplo el ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2011, así como el Pentágono y el secuestro de los 4 aviones, lo cual ha generado mucha discusión y mucha conspiración entre los países. Aquí podemos ver una foto del momento antes del choque del avión en este World Trade Center. Y también aquí podemos ver, nos cabe como un anillo al dedo, los ataques terroristas que el Estado Islámico ha estado organizando alrededor del mundo, a ISIS, por ejemplo, y el califato de estas personas, de los yihadistas, que han estado sembrando terror entre la sociedad. Y esto se debe más que nada a que se está en contra de la creación de Siria, y son muchos aspectos que a raíz de la Segunda Guerra Mundial han surgido. Aquí podemos ver un ejemplo de ataque terrorista que fue en Francia apenas hace unas 2 semanas. Ahora, es impresionante ver cómo personas buscan el terror para poder hacer que sus ideas estén dominantes sobre las demás, lo cual ha generado discordia entre la sociedad y ha sido objeto de muchas discusiones y muchas polémicas, debido a que estas personas buscan imponer su ideología de una forma incorrecta, con el terror, de forma violenta, lo cual está mal. Ahora en el segundo video terminaremos las preguntas.